Bueno, mi gente, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy empezamos con esta vista de aquí de Georgia, en Dillard. Bueno, aquí estamos, listos para otra gran aventura. Hoy sábado, 21 de marzo del 2026, y hoy otra ruta off-road excelente que hemos hecho. Como podrán, síganos, los videos están muy muy buenos, así que... Con muchas risas, aventuras y... vámonos, que la aventura sigue. Pero miren qué diferencia, ¿no? Los dos últimos días estuvimos como acampando y hoy estamos en hotel. La diferencia era la comodidad de tener el baño aquí nomás para lavarnos la boca, podernos bañar, no tener que salir a medianoche, a media mañana, todo aquí. Pero se pierde también mucho la integración de todos los muchachos. Integración, así que unas por otras. Hoy estamos aquí en Dillard, Georgia. Apagué la luz y nos fuimos para nuestra gran aventura de hoy. Bueno, aquí estamos en este hotel. Este es el Hotel Clarion, aquí en Dillard. Y vamos rumbo a las motocicletas. Todos listos para una gran aventura hoy. Hoy está un poco nublado, está haciendo frío de nuevo. Buenos días, buenos días, buenos días para todos. Estamos de nuevo aquí en la ruta 21 de marzo, sábado. ¿Qué nos tiene para hoy, presidente? Cuéntenos. Pensábamos que lo más difícil ya había pasado, pero el BDRX tenía otros planes para nosotros. Lo que viene, nadie estaba preparado para esto. 4 horas 13 minutos, o sea, 8 horas. 8 horas. ¿Hacemos el río o no hacemos el río? Sí. ¿O tiramos para arriba? No. ¿Ah? Anoche nos dieron una ruta a un señor. Ajá. Entonces vamos a hacer una parte de esa ruta, la del Natajala. Hay agua, hay montaña, hay ríos, hay cascadas, va a haber momentos de risa, algunos van a llorar. Bueno, gracias, presidente. Nos vemos durante el día. Bueno, y aquí estoy con Lina. Todos los días se ha portado súper bien. Todos los días la ha hecho súper bien. Y hoy no va a ser la excepción. Ellos y ella. Tiny, buenos días. Buenos días, buenos días. Amancio, hoy es el día. Yo cruzo el río sin casco, pero si lo hago a pie, me pongo el casco. Mira cómo quedó, mira cómo quedó. Mira. Ay, güey, puta. Mira, eso de lo que ayer cruzando, parado, caminando, me caí y puse la... Junior. Yes, sir. Today will be the day que voy a cruzar el río, no andando, pero guiando. Eso, esa es la actitud. Yo hoy día limpio mi honor, Karimba. Bueno, Jonko, te vamos a extrañar hoy día. Bueno, nos vemos. ¿Qué falta? Una bulla. Santo amén. Gracias, Padre, te damos por este nuevo día que nos das. Fantásticas, te lo ofrecemos a ti en medio de todas las circunstancias que ocurrieron. Señor, te damos gracias que John está bien, porque realmente no fue algo grave. Te pedimos, Señor, pues que nos sigas protegiendo, que nos abraces con tu manto protector para que nos lleves con bien de regreso a casa. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. We started the day together, but not all of us would continue. After our morning prayer, we left the hotel without knowing what the day had in store for us. We were filled with courage, but also with uncertainty. Not everyone would continue the journey. Jonko stayed behind, his injury forcing him to stop. And just like that, the group felt different. Our first stop, fuel. Because out here, every mile matters. I captured the caravan of the fugitive riders, moving as one, rolling deeper into the unknown. The road ahead was leading us straight to our first major challenge, Charlie's Creek. But before the chaos, we took a moment to breathe. Surrounded by the stunning views of the Chattahoochee Mountains, everything felt peaceful. Almost too peaceful. The calm before the storm, and we didn't even know it. And then we started to see it.
Charlie's Creek, flowing quietly beside us, almost inviting. We kept riding along its edge, still taking in the beauty of the moment. People fishing, the sound of water. Everything felt calm, natural, like nothing could go wrong. But deep down, we knew this creek wasn't just part of the scenery. It was waiting for us. River had other plans. Bueno, mi gente, llegamos a la parte en la que hay que cruzar el río. Vamos a ver quién va primero. And then, the moment of truth arrived. Charlie's Creek stood right in front of us. No way around it, only through. Before anyone made a move, Sergio stepped in. The master. Calm, precise. He showed us the line, the technique, and exactly where to cross. Ahí estoy cogiéndolo bien, aquí yo no tengo necesidad de irme a otro lado. Sí, ahí está uno. Pero se puede colocar los pies. One by one, we went for it. 17 riders, each facing the same challenge. ¡Eso! ¡Felicitaciones! "17 riders. One river. And no turning back.
Some made it across on their own. Others needed a helping hand. And when it got tough, Sergio stepped in again. Because out here, no one gets left behind. La ruta BDRX. Once we were all across, Sergio went last, and just like before, he reminded us why experience matters. Smooth, controlled, effortless, a true master of off-road. It was about the people behind the camera. Lina stood in that freezing water, holding her ground, just to capture these memories for all of us. Yeah! We did it! We crossed the river. This is the creek that we crossed. Because sometimes the real heroes aren't the ones riding, but the ones who make sure the story is never forgotten. Not all heroes ride. Some stand in freezing water to tell the story. We continued along Charlie's Creek Road, thinking the hardest part was already behind us. But the trail had other plans. Not far ahead, we faced our first major obstacle of the day. A moment that tested us, and didn't go as expected. This time, there's no footage of what happened. Bien, mi amor, bien. Sigue bajando, sigue bajando. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vamos, ¿eh? ¡Apa! ¿Quién falta? Sergio es el salvador del día hoy. Espero que esta aventura no se complique más. Allá arriba. Remember Junior's fall in the river? Yeah.
It left a mark. The cylinder cover was damaged. And just like that, the ride was at risk of ending right there. Out here, there's no quick fix, no roadside assistance, just the team, and whatever you can figure out. And that's when it happened. Lina and Sergio stepped in. With determination, creativity, and pure grit, they made it work. A temporary fix, but enough to keep the journey alive. While we waited for the repair to dry, time slowed down. But out here, even waiting turns into part of the adventure. Sergio gave us another off-road masterclass, reminding us that skill isn't just about crossing, it's about control, balance, and confidence. And somehow, in the middle of the trail, we even found time to laugh, to dance, because moments like these are what make the journey unforgettable. Bueno, estamos en la parte de la BDRX en Chattanooga. La verdad que es una ruta muy difícil. Tiene tramos muy difíciles. El que yo escuché este es el tramo profesional que ellos llaman. Y estas motos son muy pesadas. La BMW GS Aventura es muy pesada. Si a usted le gusta el off-road, hay que venir sin maletas. La verdad que venimos súper pesados y hemos pasado cositas que nada que ver. Hemos tenido, cada día ha habido un accidente y bueno, ya el de accidente de hoy nosotros gracias a Dios estamos muy bien. Lina se ha comportado como toda una campeona y bueno, esto es lo que se ve, estos son los trails y miren, no hay nada, no tenemos señal, no tenemos absolutamente nada, o sea, no hay absolutamente nada. Así que bueno, vamos a hacerla, a pasarla bien y a disfrutar. BDRX Chattanooga.